Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es martes, 14 de marzo. Esta semana estamos hablando de perdonar y soltar como la puerta a la libertad. Y ayer te hice una introducción explicándote en realidad qué es perdonar, porque tenemos a veces muchos mitos alrededor de perdonar y que nos dejamos llevar por eso. Y también te hablé de por qué es importante perdonar, por qué te conviene a ti, ¿no? Y algo de lo que hablé que es muy importante es de que perdonar es una decisión y que debes de tomarte tu tiempo. Y por eso hoy te quiero compartir algo de lo que muchos años de estudio y también en mi experiencia personal, cuando he tenido que perdonar muchas situaciones, me ha servido para llevarte a la convicción de poder tomar la decisión de perdonar, ¿no? Y el primer punto que te quiero compartir es que no puedes perdonar sin antes entender lo que en realidad pasó, lo que en realidad te hizo esa persona, lo que en realidad pasó en esa situación. ¿Por qué? Porque si la otra persona lo hizo consciente o inconsciente, muchas veces pensamos que te lo hizo a propósito. Y debes de saber de dónde viene esa persona, ¿no? Muchas personas que nos lastiman o muchas situaciones vienen en realidad de una carencia, ¿no? Esa persona puede estar enferma, por ejemplo, es un alcohólico, ¿no? O puede ser verdaderamente incapaz o con una capacidad emocional pobre que no ha trabajado, no porque no la tenga dentro, sino que no la ha trabajado, ¿no? O sea, puede ser una persona que tenga muchas ganas de, no sé, hacer las cosas bien, pero no tiene la capacidad todavía porque no la ha entrenado. Es como si yo quiero pilotear un avión, ¿no? Me encantaría pilotear un avión, pero pues no he tomado el curso del avión, no he piloteado un avión. Entonces imagínate que tomo un avión y lo quiero pilotear porque tengo muchas ganas, pero simplemente no tengo la capacidad y, ¿no? O sea, me voy a dar en la torre. Muchas personas son así. Entonces, entender en realidad qué pasó en la situación y de dónde viene esa persona te va a ayudar mucho como primer paso a irte llevando a esa convicción de decidir perdonar. Porque en realidad, si te pones a pensar, todos venimos siempre de una historia, ¿no? Y muchas veces la persona que te lastima o la situación que te lastima viene de una proyección del propio dolor de esa persona que proyecta en ti, ¿no? Es una idea interesante. El segundo punto es que no te tomes todo personal. Y yo sé que esto es difícil porque sí es personal porque somos personas. Pero en realidad es como te digo, ¿no? A lo mejor esa persona te digo, está enferma, tiene un egoísmo o tiene una incapacidad emocional tremenda y solamente está proyectando en ti, ¿no? Su dolor o su carencia que viene de niño o que viene de situaciones no sanadas. Entonces, no tomártelo tan personal y poder ver a distancia como si fuera una pantalla de una película, ¿no? Que esa persona tal vez está proyectando en ti y te tocó estar a ti porque también tienes responsabilidad, ¿no? De haberte puesto ahí es importante, ¿no? El número tres es importantísimo, yo también creo, que es tratar de evitar el victimismo, ¿no? Que tiene que ver con esta falta de responsabilidad. Porque muchas veces, claro, en el dolor, cuando algo nos pasa, es ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? En lugar de un ¿para qué me pasó a mí? Y por supuesto con mucho respeto, porque como dije ayer, hay muchas cosas que son muy difíciles de perdonar, como el que, no sé, atropellen a tu hijo y te mate, o te asalten, ¿no? O sea, dices, bueno, yo aquí qué canción toco, ¿no? Pero en realidad siempre hay una razón por la que pasan las cosas, espiritualmente hablando, siempre hay una razón. Entonces yo te invito a que en lugar de preguntarte ¿por qué a mí? Digas ¿para qué a mí? Porque si solo me volteo a ver a mí, no voy a poder ver como que el panorama completo. El punto número cuatro, y que es súper importante, de verdad, para llevarte a esa convicción de perdonar, es integrar la lección. O sea, no hay manera de que yo pueda perdonar si no he integrado la lección. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Simplemente es como, ¿qué me hace sentir? La pregunta válida aquí es, ¿qué me hace sentir esta situación? ¿Qué reacción provoca en mí? ¿Y qué responsabilidad tengo yo en toda la situación? Esta persona que me lastimó o esta situación que no puedo perdonar o soltar, ¿qué responsabilidad tengo yo? Y muchas veces no es que tú hayas hecho algo así consciente, pero a veces dejar de hacer es haber hecho algo y es tu responsabilidad. A veces no poner límites a tiempo es justamente lo que hace que sea responsabilidad tuya como co-creadora o como co-creador de que esa situación te haya sucedido. Entonces la pregunta siempre es, ¿qué dejé de hacer? ¿Por qué me puse ahí? ¿No? ¿Por qué no puse límites a tiempo? Muchas veces esa es tu responsabilidad.
El número 5 es en verdad quitarte esta creencia de que todo mundo se puede, o sea, todo mundo se equivoca menos tú. O sea, tú sí tienes derecho a equivocarte, ¿no? Porque muchas veces nosotros también lastimamos, consciente o inconscientemente. Pero siempre tendemos a autojustificarnos. O sea, ay no, qué exagerado. Yo no lo hice en buena, o sea, no lo hice en buena onda, no lo hice en mal plan, ¿no? Pero la otra persona se siente herida. Muchas veces se trata de interpretación y percepción. O sea, así como tú te puedes sentir herido porque alguien te hizo algo, y la otra persona ni en cuenta, tú también, ¿no? Pero uno trata siempre de justificarse de, ay, qué exagerado, o sabes qué, me puso el cuerno, entonces se lo merece, entonces ¿para qué se lo buscó? Y no, o sea, de verdad quitarte esta creencia de que todos se pueden equivocar menos tú, te va a ayudar un pasito extra a llegar a esa convicción para perdonar. El número 6, y es de verdad muy importante, es liberar tus emociones. Como yo te dije ayer, es un proceso, y es un proceso que cada quien tiene un tiempo, ¿no? Cada quien reacciona diferente de acuerdo a su mapa mental, de acuerdo a lo que ha vivido en la vida. Y si es un proceso, liberar las emociones que te hace sentirte lastimado, abandonado, rechazado, o esa situación, no solamente cuando una persona te hace algo, pero una situación, el objeto de tu deseo que no puedes soltar o perdonar, ¿no? Muchas veces son situaciones que no puedes perdonar. Sí te recomiendo liberar tus emociones, hacerte consciente de ellas y tomarte el tiempo de duelo, porque en realidad es un duelo, estás perdiendo expectativas, algo que no viste venir, ¿no? Y después entonces podrás integrar la lección, pero si no reconoces y liberas esas emociones, ojalá positivamente, de la manera más positiva, entonces no vas a poder realmente integrar la lección y sin integrar la lección es muy difícil que puedas decidir perdonar. El número 7 es en realidad no estar en la agresión continua de la situación, ¿no? Es ver la película de verdad en una pantalla desde lejos y, no sé, acordarte bien cómo fue desde fuera, porque muchas veces, como te digo, la percepción es lo que te tiene atorado ahí. Muchas veces te digo que el otro ni en cuenta, ¿no? O sea, muchas veces no te pasa, ¿no? Y te voy a hablar de un ejemplo muy chistoso de la percepción que me pasa seguido, la verdad, pues un poco distraída de repente, que digo, yo pienso que dejé las llaves en la mesa, ¿no? Y no las encuentro. Y estoy así, echando peces y de, a ver, ¿quién me agarró las llaves? ¿Dónde están las llaves? Porque no las encuentro, yo las dejé en la mesa, porque yo pensé que las dejé y en realidad las dejé en la silla. Y ya, o sea, porque en mi percepción, o sea, en mi idea, según yo las dejé en la mesa, y ya eché pestes a todo el mundo de a ver quién me agarró las llaves, ¿no? Y esa es la percepción, o sea, muchas veces percibimos una situación de acuerdo a nuestro mapa mental. Entonces es importante que en verdad veas la película, trates de ver la película desde fuera y evidentemente después de liberar tus emociones y ver qué es lo que realmente sucedió, quitando un poquito de percepción y juicio a esa situación y viéndola de fuera, ¿no? Y la última y la más importante para mí es el autoengaño. De verdad, no te mientas a ti mismo. Siempre le digo eso a mis coaches y me lo digo a mí misma porque es lo que nosotros como seres humanos todos hacemos para evitar el dolor. Nosotros vinimos a este mundo. Mucha gente dice que los sentimientos primarios son el amor y el miedo. Y sí, pero en realidad los más primarios de nosotros son el dolor y el placer. Y entonces queremos a toda costa evitar el dolor. Y para evitar el dolor, la estrategia que más usamos es autoengañarnos. Entonces, de cuenta que, te pongo un ejemplo, ya te divorciaste, ¿no? Y entonces te está doliendo y no puedes perdonar porque a lo mejor el cuate te puso el cuerno y se fue con otra o lo que sea, ¿no? Lo más común ahorita es que está muy de moda, lastimosamente. Y entonces, o sea, estás engañándote a ti mismo, ¿no? O sea, el cuate ya está en otro lado y tú, no, seguro me ama. O sea, seguro se va a arrepentir. Seguramente lo que pasa es que yo soy una joyita y se va a arrepentir y va a volver a mí porque seguro está enamorado de mí. O sea, perdón, no te mientas. Mejor acepta la situación. Y yo sé que duele, pero es mejor que te duela y aceptarlo que estarte autoengañando, ¿no? Y también reconocerle a la otra persona que se pudo haber equivocado. O sea, imagínate que sí, te divorciaste, el cuate pues se equivocó, dice, te puso el cuerno, pero pues también tú tuviste tal vez alguna responsabilidad ahí, ¿no? Que tienes que pensar, a lo mejor, como te decía, no poner límites a tiempo, etcétera. Pero haz de cuenta que duraste 20 años casado y lo único que estás viendo es que el cuate se volvió Satanás en un día y los 20 años de dulzura y placer y de todas las cosas lindas que pasaron no existieron, ¿no? O sea, de repente se volvió Satanás porque una vez se equivocó y bueno, sí, fue una equivocación muy grande la cual te está causando dolor, ¿no? Pero si en realidad no puedes ver lo de antes, que fue una relación que te dejó
algo que dejó algo bueno, que también viviste cosas buenas, que te ayudó a crecer, etcétera, pues doble dolor y más difícil va a ser para ti llevarte esa convicción de en verdad perdonar, ¿no? De querer perdonar. Entonces, amigos, yo los invito, en resumen, en verdad, a que siempre hay que entender que hay una lección en cada experiencia, que perdonar no es negar las emociones que te produce esa situación o esa persona de lo ocurrido. O sea, liberarlas no quiere decir que te niegues a lo que sucedió o que esa persona hizo bien o que no va a tener su consecuencia. Simplemente tú te vas a quitar la piedrita de encima y por eso te conviene a ti, como te decía ayer. Y no significa tampoco estar de acuerdo con lo que te pasó, te hizo la otra persona, ni minimizarlo, ¿no? Simplemente verlo en su justa dimensión. Perdonar también no es igual a justicia. O sea, si alguien atropelló a tu hijo, tú puedes perdonar. Claro, muy difícil. Pero esa persona no quiere decir que no tenga que seguir su consecuencia en un proceso judicial, por ejemplo, ¿no? O si alguien te hizo un fraude, tú puedes elegir perdonar, pero eso no quiere decir que no puedas demandar a esa persona para regresar lo que es tuyo, obviamente, de una manera justa y de una manera desde la luz, ¿no? Desde reclamar lo que es tuyo. Pero eso no quiere decir que no lo puedas perdonar. Por eso yo aquí te doy 4 tips importantes para poderte llevar a la convicción y que lo pienses esta semana, a la convicción de perdonar. Y lo primero es, en verdad, reconoce tus sentimientos. O sea, es un duelo. Siempre que tenemos que perdonar algo es porque hay un duelo, hay una pérdida de expectativas, vívelas, reconoce eso. Y número 2, expresa tus emociones. Ve con un terapeuta, ve con un amigo, pero un amigo que en verdad pueda entender, porque no, luego a veces vamos con los amigos y luego son ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? O sea, de verdad busca ayuda si en verdad te cuesta trabajo expresar tus emociones, porque es muy importante. Número 3, y para mí que es la más importante, establece límites. Establece límites. O sea, si en verdad sigues en una situación, porque muchas veces sigues en una situación que no puedes perdonar, pero la persona sigue ahí, aléjate, ¿no? Y pon consecuencias. Si eliges perdonar, por ejemplo, y pones una consecuencia de si vuelves a hacer esto, cúmplelo, porque si no es como ahí viene el lobo y sigues en una situación igualita. O sea, debe haber consecuencias y poner límites es muy importante, ¿no? Y número 4, de verdad date tiempo, hónrate, llóralo. Y después de eso, entonces, sigue los otros pasos que te dije al principio de esta cápsula para poderte llevar a esa convicción. Mañana te voy a hablar de algo súper interesante que es qué dice la ciencia acerca del perdón, cómo es que al no perdonar estamos enfermando nuestro cuerpo, desde enfermarnos de una gripa hasta podernos llevar a un cáncer, porque crea un resentimiento enorme, eso es el cáncer en realidad. Y lo más importante y lo que nunca pensamos es cómo pedir perdón, porque muchas veces estamos pensando en cómo puedo perdonar, pero no estamos pensando de que cuando yo hago daño, cuáles son los pasos en realidad de pedir un verdadero perdón que en verdad retribuya la energía negativa que causaste. Entonces basta.